Informo a la Asamblea que la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, ha solicitado utilizar el tiempo de las 2 rondas que corresponde a su grupo parlamentario en esta primera ronda. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Ahí voy, ¿eh? Ay, se atora. Con el permiso de la mesa. Estamos reunidas y reunidos hoy para cumplir con el mandato constitucional de llevar a cabo el análisis del informe de gobierno que el presidente de la República rinde a la nación. Han pasado ya 2 años en los que el cambio de rumbo de la política social en el país se ha dado. Tras 3 décadas en que se instaló en el imaginario social la idea de que el mercado y el mérito individual son el modo para acabar con la desigualdad. Sabemos que eso es ineficaz. La vida en sociedad es la mayor fortaleza de nuestra especie. Nos ha permitido superar el límite de nuestra capacidad individual mediante la construcción colectiva de la cultura, el saber y la tecnología. Pero también es quizá nuestra mayor debilidad, pues nos obliga a permanecer entre estructuras de poder y control que aseguran el privilegio de cierta élite, fincado a costa del trabajo y la vida de millones de personas, además de la devastación de la naturaleza. Tal absurdo es precisamente lo que nos enseña la crisis sanitaria global derivada de la pandemia de COVID-19. Esta enfermedad es un nodo que articula todos los discursos en los últimos meses. Es un nodo que devela de lo que están hechas las clases políticas del mundo y la nuestra, además del pueblo. Es un nodo en torno al que se han detenido, acelerado o ralentizado procesos sociales y actividades económicas de toda índole. La pandemia es un peligro mayor para la vida humana, la actual y la futura. Es un fenómeno que amplía la violencia estructural que hoy arroja la pobreza, ya vivida por millones, a una ya precarizada clase media, que tras abrazar la mentira neoliberal, renunció a la defensa de sus derechos sociales y se quedó impávida mientras los cleptócratas desmantelaban las instituciones públicas de protección social. Ante este escenario, el gobierno del presidente López Obrador adoptó una postura inamovible: defender primero la vida, salvar primero a los más pobres. Bregando contracorriente ante quienes exigían una aplicación masiva de pruebas que no habría servido a la salud pública si nos atenemos a la evidencia. El gobierno actual prefirió ampliar, tanto como fue posible, la capacidad de nuestro saqueado sistema de salud, para asegurar que nadie que necesitara atención médica se quedara sin tratamiento. Esto permitió evitar en el país las dolorosas escenas que los medios nos presentaron, lo mismo en la hermana República de Ecuador y Bolivia que en Estados Unidos e Italia. En esta misma lógica, el gobierno amplió los programas de bienestar más allá de lo contemplado para este año. Estos programas, hoy con carácter de derechos constitucionales, han sido una plataforma que ha permitido a millones de familias mexicanas amortiguar las inclemencias derivadas de la pandemia. Entre otros logros, hasta junio de 2020, 744,000 personas con discapacidad permanente reciben apoyo económico. 8 millones de adultos mayores gozan de la pensión de bienestar y se han beneficiado a casi 7 millones de estudiantes con la beca universal Benito Juárez para la educación básica.
Puede decirse incluso que un indicador del buen camino que andamos es que el gobierno francés haya emulado programas como Jóvenes Construyendo el Futuro como parte de su respuesta a la crisis social derivado de la pandemia. Este avance importante, aunque se niegan a reconocerlo quienes hoy pretenden el establecimiento de un ingreso básico universal, los mismos que negaban los programas de bienestar y al INSABI, calificándolos de dádivas electoreras, de un desperdicio de dinero, que estaría mejor si fuera invertido en los empresarios de siempre, una forma de premiar a los huevones que no saben ganarse el pan con su propio trabajo. Pues bien, que quede claro que estos programas son la forma más próxima de ese ingreso básico universal que hoy es posible a un país como el nuestro. Por cierto, y este es un paréntesis necesario, hay que recordarle a esas personas que lo propio de la vida social es la solidaridad y no la competencia. La defensa de la vida digna es una bandera colectiva que nadie puede reclamar exclusiva, pero sí es necesario preservar la memoria para no engañarnos después, pues quienes hoy pretenden representar a las luchas del pueblo organizado son los que antes bloquearon toda iniciativa por la solidaridad y la ampliación de la seguridad social en el Congreso y en el Gobierno federal, al contravenir sus intereses. Ahora bien, los críticos han enfatizado la existencia de los programas de bienestar para hacer creer a algunos que la política social actual del Gobierno federal consiste únicamente en transferencias monetarias directas. El informe que hoy analizamos muestra la recuperación integral de las comunidades campesinas con el programa Sembrando Vida, el avance en la construcción de caminos comunitarios con mano de obra local. También avanzamos en la mejora de la infraestructura educativa mediante proyectos que ejecutan directamente los comités populares en cada plantel. Avanzó la dignificación de los espacios urbanos en zonas de alto conflicto social. Avanzó la inclusión, la conclusión y equipamiento de los cascarones que tuvieron el descaro de llamar hospitales y que no eran más que obras inconclusas o edificios vacíos que usaron de escenario para el retrato de nuestra deshonrosa cleptocracia. Al mismo tiempo, la pandemia y sus efectos ha sido una oportunidad para llevar adelante importantes transformaciones en otras ramas de la política social, especialmente en lo que refiere a la construcción de vivienda popular. Se ha puesto énfasis en el interés de los trabajadores que cotizan en el Fobiste y en el Infonavit, para que ejerzan con libertad los recursos que les pertenecen, en vez de colocarlos en manos de las inmobiliarias. Este gobierno hace más con menos, aunque a quienes han vivido en el privilegio les cueste mucho trabajo reconocerlo o de plano se nieguen a verlo. Será porque la política social actual se construye desde las comunidades excluidas y se construye de abajo hacia arriba, y no desde los escritorios de los planeadores, desconectados muchas veces, no todos, pero muchas veces de la realidad social. Si algo tiene este gobierno, señoras y señores, es conocimiento de cada lugar de esta nación. Si algo tiene este gobierno es territorio. Por ejemplo, ¿sabe que hay rincones del país donde las empresas telefónicas y de internet no llegan? En donde los bancos no tienen clientes, donde el médico y la enfermera son fantasmas que pueden o no aparecer en la casa de salud un día, para estar ausentes por meses, y no es porque no quieran trabajar, sino porque llegar es una odisea. Allá donde la pobreza es una alhaja afilada que mata, allá donde las comunidades aisladas por altas montañas devastadas y presas de la ambición de la industria extractiva, hasta allá quiere llegar este gobierno. Allá es donde se observa y se vive mejor el impacto de una política social que está creando infraestructura necesaria para dotar a todas y todos de los medios para la vida digna y abrir puertas al ejercicio real de los derechos. Se está buscando el Internet para todos y vamos avanzando. En esto consiste la diferencia. Se desmonta el negocio de la pobreza y se construye la ciudadanía participativa efectiva. Enfatizo, la política social va hacia adelante y por un rumbo diferente. No es del gusto de todos, especialmente no es del gusto de los que diseñaron, ejecutaron y se enriquecieron con la política social superada. No es que no importe su respetable opinión hoy, pero lo que antes ofrecieron y en lo que insisten cada vez que pueden,
Son solo limosnas que no gustan a los destinatarios de sus programas, pero eso nunca les importó. Al contrario, muchos de quienes hoy son legisladores en esta Cámara y en la Cámara Baja se regordeaban diciendo mentiras ante miles de acarreados e incluso tuvieron la audacia de ofender a los pobres, los indígenas y los afromestizos impunemente, porque las instancias que garantizan los derechos en este país sirvieron para proteger al poder y no a la justicia. Por ello, ahora que la oposición insiste en sus recetas como camino para salir pronto de los efectos de la crisis mundial, es importante desenmascararlos como los mentirosos que son, pues pertenecen o se asocian a esas camarillas que prometieron resolver en 5 minutos el conflicto zapatista, acabar en 1 año con el narcotráfico, y fueron incapaces de construir en un sexenio un hospital decente. Con esa caradura, hoy vienen a exigir, con una arrogancia insultante, que el gobierno gaste con manga ancha en los de siempre, porque para ellos la apuesta por los pobres es un desperdicio de recursos. Se atreven a llamar negligente a la autoridad sanitaria federal más transparente que ha existido en México, cuando ellos mataron con placebos y aún hoy se desviven por ordeñar los erarios y aumentar la deuda pública estatal con el pretexto de la COVID-19. Ante esta reacción que se venden a ellos mismos como tercera vía, y no es más que una forma endulcorada del capitalismo más salvaje, las personas, la sociedad, el pueblo, los ciudadanos, tienen que recordar que estas recetas son las que por todo el mundo han hundido a millones en la miseria. Hay que insistir en que algunos de sus portavoces son responsables directos de la debilidad de la sanidad pública y la seguridad social. Aunque hoy dicen defenderla, mientras buscan prolongar negocios multimillonarios que se ceban en la muerte, la enfermedad y el sufrimiento. Sus recetas económicas las conocemos de sobra. Se llaman Fobaproa y obligan a asumir como deuda pública lo que fue un asalto descarado al erario cometido por políticos y banqueros. No, señoras y señores, la pandemia no se puede resolver en México en 6 u 8 semanas. Así sean 6 o 100 exsecretarios de salud los que suscriban un documento basado en artículos de opinión y que dan espalda a la evidencia científica. Los efectos de la pandemia en la vida de las personas y las comunidades desafortunadamente se prolongarán por muchos años, aún si se logra desarrollar una vacuna, porque en realidad son la prolongación de la injusticia inherente al sistema en el que vivimos. La pobreza en México no va a disminuir si se flexibilizan los derechos o si se eximen de impuestos a los grandes ganadores del sistema económico, mientras se obliga a pagar íntegro el 16% de IVA a las personas más pobres. Al contrario, se requiere una tributación justa para que quienes se enriquecen mediante la explotación de la base trabajadora sean quienes más aporten a la hacienda pública. La pobreza en México no va a disminuir si persisten las estructuras mafiosas del poder político y económico. El deterioro de nuestra salud no va a menguar si descapitalizamos las instituciones de salud pública o si permitimos que las grandes empresas envenenen la tierra, el agua, el aire y todos los organismos vivos, incluidos nosotros. Mientras, convenientemente, responsabiliza a los individuos de problemas sistémicos. La vida siempre estará amenazada, pero mayor será el peligro si ponemos este país en manos de la industria extractiva sin observar los derechos de las comunidades y la naturaleza. Pienso que es digno reconocer al Gobierno de México en su respuesta a la COVID-19 y solamente hablaré de 2 logros que para mí y para mi grupo parlamentario son enormes. No hemos vivido el colapso de nuestro sistema de salud y esto se logró sin endeudar al país. La desgracia social hasta ahora ha sido conjurada. Para ello fue necesario el esfuerzo de cada una y cada uno, desde quien opta y quien puede optar por prevenir el contagio, hasta quien enfrenta en el hospital a la enfermedad. La solidaridad social hoy por hoy,
es la respuesta más efectiva ante las implicaciones que la crisis sanitaria tiene en la vida social. De ello son testimonio quienes han encabezado las labores de cuidado en cada hogar. Las y los maestros de escuelas públicas que en este momento se están dejando el salario y la piel en la misión de no permitir que sus alumnos se queden marginados en la educación. Y todas y cada una de las personas que han visto la necesidad de sus vecinos y han actuado en consecuencia. A todos ellos y a todas ellas, gracias. Una enfermedad desconocida y altamente contagiosa siempre tendrá este efecto. Lo debimos aprender de la historia y no de nuestra experiencia vital. Quizás así habríamos evitado algunas de las muertes que ahora enlutan a nuestras familias, barrios y hasta el país entero. Muertes por las que pido respeto, vidas sesgadas que no deberían ser usadas en discursos oportunistas que buscan pesca en río revuelto. Usarlas como munición política habla de la mezquindad del emisor. Frente al contexto actual, el camino elegido ha sido la ampliación de la seguridad social con un horizonte universalista. Un camino iniciado en 2018 y que pone por delante la preservación de la vida y la dignidad de los que antes fueron excluidos. No ha alcanzado para todos, Concluya, eso es senadora. cierto. Los recursos son finitos, pero se sigue avanzando en esta dirección, para disgusto de los que siguen frotándose las manos esperando que el apocalipsis llegue. 2 años del gobierno de la Cuarta Transformación han pasado. Este segundo informe de gobierno muestra la consistencia del principio de poner primero a los pobres frente a los embates y las presiones de quienes saqueaban el erario o de quienes nunca han tenido que pasar privación alguna. Vale reconocer que a este fin contribuye no solo la austeridad en las dependencias que así lo han implementado, incluida esta Cámara, sino la recuperación del tributo de la hacienda pública por parte de contribuyentes que evadían aportar lo que era justo. Hoy se hace más con menos. Se aplica la política social desde abajo hacia arriba, pero la devastación social heredada es tal que aún queda mucho por hacer, y a ello debemos observar todos quienes deseamos que este sexenio llegue a buen puerto, pues no tenemos derecho a fallar. Hay algunos pendientes. Debemos observar con atención la política de género para que responda mejor a fenómenos como el feminicidio, la trata de personas y la violencia de género. En salud se debe asegurar que termine el desabasto de insumos y medicamentos en las instituciones de atención. Para los pueblos indígenas sigue pendiente reglamentar los derechos que la Constitución les reconoce. Por lo que toca a las personas con discapacidad, es importante que se haga realidad el espíritu de la Observación General 7 del Comité de la ONU. Todos los retos no son menores. Sin embargo, debe quedar claro que 6 años senadora. no van a bastar para transformarlo todo, pero sí al menos para sentar con firmeza las bases de una nueva república, con mayor bienestar para sus habitantes. Como parte de la coalición que apoya y apoyará al gobierno del presidente López Obrador, en nuestro grupo parlamentario seguiremos acompañando la política social y haciendo lo posible por reforzar y ampliar los horizontes de su alcance. Lo estamos haciendo diferente, a pesar de la negativa y el odio de algunos, porque siempre vamos a apostar a la defensa de la vida y la dignidad. Para nosotras, la utopía de la vida se defiende todos los días, en todo momento y por el bien mayor. La Cuarta Transformación vive. ¿Es cuánto?